Hola amigos de YouTube, pues finalmente, tras ver cómo los seres vivos se organizan en poblaciones, las poblaciones se organizan en comunidades, por fin vamos a ver cómo las comunidades se organizan en el gran ecosistema marino. El ecosistema que es el concepto fundamental y más importante dentro de la ecología marina. El conjunto de comunidades naturales que habita un determinado lugar en un mismo tiempo, más las interacciones que se establecen entre ellas, constituyen lo que en ecología se conoce como ecosistema, el sistema funcional mínimo y necesario que asegura el desarrollo de la vida en el planeta. Los ecosistemas se caracterizan por un flujo cíclico constante y eficiente, tanto de biomasa como de energía, que consta de tres fases o eslabones: producción, asimilación y descomposición. Este ciclo se inicia en la fase de producción. Los organismos autótrofos, algas y fitoplancton principalmente, absorben la luz solar y los nutrientes disueltos para aumentar su biomasa mediante la fotosíntesis. Parte de la energía obtenida en este proceso se consume para crecer, respirar o reproducirse, y lo que sobra se denomina producción primaria del ecosistema. Por esta razón, a los organismos que realizan tal función se les considera productores primarios. El segundo eslabón de la cadena cíclica es la asimilación de esa producción primaria por parte de los llamados consumidores, organismos ya heterótrofos que consumen esa producción primaria y la emplean en crecer, respirar y reproducirse, y poner a disposición de otros consumidores de mayor tamaño una producción secundaria. Sin embargo, no debemos olvidar que tanto productores como consumidores son seres vivos que tarde o temprano terminan muriendo. De sus cadáveres se aprovechan los descomponedores, llamados así porque descomponen o transforman la materia orgánica muerta en nutrientes inorgánicos, imprescindibles para que los productores primarios puedan desempeñar su función. De esta forma, podemos decir que los descomponedores cierran el ciclo de materia y energía en el ecosistema. De ahí su gran importancia. Observando los ecosistemas marinos, enseguida nos percatamos de su gran complejidad, dada la enorme diversidad de especies y diferentes funciones que desempeñan cada una de ellas. Los medianos se comen a los pequeños, los grandes se comen a los medianos, etc. Pero pese a esta complejidad, los seres vivos están organizados dentro del ecosistema en una compleja y enmarañada red trófica. La posición de cada individuo dentro de esta red va a determinar su abundancia en el ecosistema, así como las funciones ecológicas que desempeñan en el mismo. La biomasa de los productores es enorme en comparación con la de los consumidores primarios, que a su vez es también mucho mayor que la biomasa de los consumidores de segundo orden y posteriores. Esto se debe a que conforme ascendemos en la pirámide alimentaria, los organismos son de mayor tamaño y entre un nivel trófico y el siguiente siempre se producen pérdidas de energía. Muchos organismos marinos cambian de nivel trófico en diferentes fases de su vida. Así, los alevines de peces al principio se alimentan filtrando plancton del agua, pero conforme crecen, algunas especies consumen ya organismos más grandes. Por otra parte, una especie situada en un determinado nivel trófico no tiene por qué alimentarse exclusivamente del nivel inferior. Los cangrejos, por ejemplo, consumen bivalvos,
y los cefalópodos consumen tanto cangrejos como bivalvos. Y aún más, algunos cefalópodos pueden incluso alimentarse de sus semejantes, dándose casos de canibalismo. Centrándonos ahora en la producción primaria, existen 3 factores que regulan su abundancia. La luz y la temperatura son 2 características que van de la mano. Durante el invierno, la escasez de luz y las bajas temperaturas hacen que la actividad biológica decaiga bastante en el Cantábrico. Pero cuando llega la primavera y las horas de luz aumentan, se producen blooms o crecimientos exagerados de microalgas, fomentados por una mayor actividad fotosintética. La intensidad de luz no solo depende de la época del año en la que nos encontremos. Obviamente, también va a depender de la profundidad bajo el mar donde nos encontremos. Con esta premisa, cabría esperar que justo en la superficie del mar se dará la mayor actividad fotosintética. Sin embargo, se ha comprobado que el nivel óptimo de fotosíntesis se realiza a unos pocos metros de profundidad. Y eso se debe a que a ras de la superficie la intensidad de luz es demasiada y por lo tanto la fotosíntesis queda un poco inhibida. Pero a partir de unos 170 metros de profundidad, la luz es tan débil que no permite realizar la fotosíntesis, por lo que los productores primarios desaparecen por completo, y los organismos que viven a estas profundidades y mayores dependen totalmente de la materia muerta que les llega de las capas superiores del mar. Y el tercer factor que regula la producción primaria del ecosistema marino es la presencia de nutrientes, algunos de ellos muy comunes y abundantes como los silicatos, nitratos o fosfatos, y otros como el hierro o el manganeso, mucho más escasos, pero igualmente imprescindibles en su justa medida. Se da la circunstancia de que estos oligoelementos son sinérgicos, es decir, que la presencia de uno permite la asimilación de otros, y la ausencia de uno solo de ellos bastaría para arruinar todo el proceso de la producción primaria. Los consumidores son ya organismos heterótrofos que consumen proteína y energía de otros organismos, bien de los productores, bien de otros consumidores de menor tamaño, y en función de cómo lo hagan, se distinguen varios grupos. Los herbívoros son los que consumen precisamente productores primarios como algas o fitoplancton, y por ello son los llamados productores secundarios. Por su parte, los carnívoros se alimentan de carne o proteína animal, siendo la mayoría de ellos depredadores. Los omnívoros pueden consumir tanto proteína vegetal como animal, lo que les da una mayor versatilidad a la hora de sobrevivir. Los detríticos se alimentan de detritus o materia orgánica muerta que se deposita en los fondos, cumpliendo así el papel fundamental de la descomposición. Los suspensívoros se alimentan de la materia en suspensión que transportan las corrientes marinas. Se denominan también filtradores y al eliminar esas partículas en suspensión contribuyen a mantener las aguas limpias y por tanto iluminadas, lo que sin duda favorece a los productores primarios. Y finalmente los carroñeros consumen organismos muertos. Viendo esta clasificación, enseguida podemos observar cómo algunos individuos pueden entrar bien en un grupo o bien en otro, en función de las circunstancias ambientales o bien del grado de desarrollo del organismo en cada momento. La depredación se da cuando una especie viva es el alimento de otra. Así que en el sentido estricto de esta definición, todos los organismos marinos, salvo los carroñeros, detríticos y fotosintéticos, son depredadores, aunque como siempre conviene matizar. Los depredadores puros son los depredadores clásicos que todos conocemos. Capturan un individuo vivo, lo matan y se lo comen entero.
Los herbívoros, en cambio, son depredadores que comen parte de una presa, que en ocasiones puede sobrevivir al ataque. Y los parásitos se alimentan de una o de muy pocas presas a lo largo de sus vidas, viviendo directamente sobre ellas o dentro de ellas. Las presas, en este caso llamadas huéspedes, pueden morir o sobrevivir a sus parásitos. Dado que los animales marinos suelen crecer mucho respecto a su tamaño original al nacer, su dieta puede cambiar a lo largo de su vida. Hay muchos organismos que al nacer se alimentan de plancton microscópico y después optan por presas de mayor tamaño. Los depredadores no siempre logran capturar a sus presas. De hecho, en la mayoría de los casos solo lo consiguen tras muchos ataques fallidos, teniendo más probabilidad de éxito atacando a las presas más débiles, enfermas o desprotegidas, ejerciendo así un control sobre el crecimiento de las poblaciones depredadas. Por otra parte, la dificultad que supone encontrar y capturar una presa supone también mantener bajo control la población de depredadores. De esta forma comprobamos que entre depredador y presa existe un equilibrio muy complejo y delicado, que es algo así como una carrera de fondo en la que ninguno de los dos consigue ganar, y de alguna forma las poblaciones de unos controlan a las poblaciones de otros. Incluso hay situaciones en las que no está claro quién es el depredador y quién es la presa, como este congrio que al intentar atrapar un pulpo acaba asfixiándose entre sus tentáculos. Los depredadores no eligen a sus presas por su sabor, sino por el valor nutritivo que les aporta y la cantidad de energía que han de emplear para capturarlas. Así, los depredadores deben realizar un balance entre la energía que van a gastar en matar a su presa y la energía que luego van a obtener de ella. Matar una presa grande y fuerte requiere un enorme gasto energético, pero a su vez proporciona gran cantidad de alimento. Las presas pequeñas, en cambio, son fáciles de capturar, pero se obtiene poco alimento de ellas. Para maximizar las ventajas y minimizar los inconvenientes, se ha comprobado que los depredadores tienden a capturar piezas de tamaño medio. Dado que una lesión supondría morir de hambre, los depredadores son por lo general individuos extremadamente cautos, pese a su habitual aspecto peligroso o amenazante, y solo acometen sus ataques cuando están convencidos de su éxito. Las presas no están ni mucho menos indefensas frente a sus depredadores. Ya en biología marina vimos muchas estrategias de defensa en algunos organismos, como el camuflaje, tener muchas crías todas a la vez, desarrollar defensas como fuertes pinzas y caparazones, nadar en grandes cardúmenes o incluso fingir un ojo inexistente. Y por supuesto, una estrategia muy utilizada en el ecosistema marino, el veneno. Numerosos organismos marinos secretan toxinas y sustancias venenosas que les protegen de sus depredadores. Sin embargo, eso no es suficiente, pues el individuo venenoso debe dar a entender al depredador que efectivamente es venenoso y que por ello no debe ser atacado. Estas advertencias a menudo se manifiestan exhibiendo un color vivo y llamativo. Los venenos de los organismos marinos pueden provocar parálisis muscular, amnesia e incluso la destrucción de capilares sanguíneos. De todas formas, es difícil encontrar un organismo venenoso que no tenga al menos un depredador inmune a su veneno, como estos peces luna que se alimentan de las deliciosas medusas urticantes. Y hasta aquí el vídeo de hoy de Ecología Marina. Espero que hayáis comprendido bien el funcionamiento del ecosistema. Es muy importante que lo preservemos porque, como ya hemos visto, nuestra propia supervivencia depende totalmente de él. Vamos a tratar de Vamos a centrarnos a continuación en los diferentes ecosistemas que podemos encontrarnos en el mar Cantábrico. Eso será en los siguientes vídeos, así que si no os los queréis perder,
lo de siempre, no olvidéis suscribiros al canal, dar un buen like a este vídeo si os ha gustado y nos vemos en los siguientes. Hasta la próxima.